que tengan un buen inicio con estos temas para poder luego trabajar mejor lo que sigue. Bueno, la norma y la regla que nos había quedado por comentar es la de doble vínculo, la conversión y la objetivación participante. Brevemente, lo que quería era comentarles que el doble vínculo se relaciona al tema de la doxa, es decir, a que nosotros tomemos conciencia de las nociones comunes o preexistentes, de lo que tenemos naturalizado tanto en el mundo social como en la comunidad científica, para no caer en en reproducir y en los errores de no tomar conciencia de lo que está naturalizado, como veíamos en la clase pasada, este, acerca del ejemplo por ejemplo, el tema del agua. Entonces, se habla de un doble vínculo porque estamos hablando, por un lado, de la naturalización del conocimiento social en el mundo social a quienes nosotros vamos a estudiar, y por otro lado, también ese conocimiento de sentido común que aparece en la comunidad científica. ¿Mm? Eh, Bien, porque si no tomamos conciencia de eso no vamos a alcanzar la ruptura epistémica. Y el otro punto que quería resaltar es el hecho de que ese conocimiento ingenuo, digamos, o de sentido común que, que, que rige en la comunidad científica, no comprende solamente las ideas, sino también las herramientas del mundo científico. O sea, los instrumentos que nosotros tenemos y que tenemos que aplicar en la realidad. Eso es importante que lo reconozcan porque cuando ustedes piensen en aplicar una encuesta, una entrevista, una observación, eh, busquen no repetir ese instrumento, sino construirlo reflexivamente y ajustado a la población que estamos estudiando. Entonces, es importante esto de que ese doble vínculo no está solamente en la idea, o sea, en lo naturalizado en ideas, sino también en los instrumentos y en los procedimientos que aplicamos cuando investigamos. La conversión, la norma de la conversión, está aludiendo al concepto de ruptura epistemológica que mencionábamos la clase anterior, y que tiene que ver, nuevamente reitero, no solamente con plantear una posición opuesta a las preconstrucciones, sino también reconocer que esa ruptura se va a generar en el modo de pensar, en los conceptos, en los métodos que apliquemos. O sea, la ruptura epistemológica no solamente comprende el conocimiento, o sea, el nivel cognitivo, sino también el método, los procedimientos que seguimos para poder validar y obtener una evidencia empírica válida y confiable. Eh, bueno, en esto que ustedes seguramente ya lo fueron revisando en el curso de la semana, vuelve nuevamente a hacer hincapié a que en el tema de los instrumentos,
porque a veces nosotros por nuestra experiencia, digamos, cuando hace mucho tiempo que investigamos, tendemos a usar, por ejemplo, las mismas técnicas participativas, en el caso de ustedes con el tema de la intervención. Bueno, eso hay que renovar y a partir de la reflexión hay que buscar nuevos instrumentos, nuevas herramientas y no aplicar las mismas a distintas poblaciones, ¿no? De eso se trata. ¿M? Este, de ir renovándonos y construyendo y ajustándonos a la población, a lo que estamos investigando, y no caer en ese mecanicismo de reproducir un instrumento o de aplicar siempre la misma técnica, pues ya estamos, creemos que la conocemos bastante y no reflexionamos acerca de cómo la aplicamos. ¿Mm? Así que eso se trata también de, tiene que ver que se vincula nuevamente al tema de la vigilancia epistemológica, ¿no? En la reflexión. Y la última norma de la que él hace mención es la que un poco le comenté al compañero curioso ese que me preguntó acerca de la objetivación participante y que tiene que ver con cómo nosotros cuando investigamos planteamos cierto nivel de objetividad, o sea, buscar conocimiento científico, buscar evidencia empírica, significa plantear eh, un conocimiento de una manera objetiva, no alcanzando un nivel de objetividad. No, la objetividad absoluta no es, este, no existe, siempre va a haber alguna cuota de subjetividad, como el ejemplo que les decía, inclusive aplicando estrategias cuantitativas, que uno piensa que si uno aplica la estadística, va a tener un conocimiento totalmente objetivo, va a obtener, ¿no es cierto? Advertir que también en la construcción de los indicadores con los cuales vamos a medir, por ejemplo, los índices de pobreza, hay una cuota de subjetividad. Si queremos, estamos trabajando para el gobierno y queremos obtener un índice en lugar del 60 o un 40%, usaremos diferentes indicadores. Entonces hay una cuota de subjetividad. Por eso les digo que la objetivación refiere a eso, a construir un conocimiento objetivo, porque estamos generando un conocimiento científico, pero que siempre se alcanza con ciertos niveles y se alcanza a partir de este, lo alcanzamos observando las regularidades que se van dando en nuestro fenómeno, en nuestro problema de investigación, es decir, lo que es común a un número determinado de personas. Por Profe, ejemplo, sí, sí. ahí podríamos plantear, por más objetivo que sea un hecho, nosotros debemos de poder deconstruir eso para ver qué propiedades podemos aplicar de acuerdo a lo que ya mi duda me permite pensar. Sí, sí, es posible. Sí, sí, es posible. Profesora, Pero tiene que ver justamente con una cosa es la duda y otra cosa es cuando uno procede intencionalmente. ¿Mm? Intencionalmente en función de los fines de una institución que me financia la investigación. ¿Mm? O sea, yo selecciono los indicadores pertinentes a que los índices de pobreza sean de 40% y no de 60%. ¿Mm? Porque es conveniente para la entidad que me está financiando. ¿Mm? Eh, hay Profe, yo una decía hablando distinción, ¿no? de aplicar, Ahora,
sí, perdón, de aplicar parámetros diferentes, pero que me lleven a un mismo objetivo. O sea, no tomar explícitamente lo que el curso plantea. Claro, es algo diferente, ¿no? Es algo distinto porque yo lo que estoy tratando de explicar es la norma esta de la objetivación participante que tiene que ver con la obtención de un conocimiento científico que alcanza ciertos niveles de objetividad y que el autor dice se aprende a ponerla en práctica en la medida que investigamos. ¿Mm? Eso es lo que estoy planteando, es como si fuera otra cuestión, como si estuviéramos hablando de cuestiones diferentes. Este, Profesora, sí, disculpe, yo estuve leyendo y quería saber si lo que yo más o menos interpreté estaba bien. Yo digo que en realidad la objetivación de la relación del sociólogo es una condición necesaria del quiebre, dice, ¿no? Con predisposición de investigar y hacer críticas a su propio objeto, que dice que es la raíz de su interés. O sea, es volver sobre el objeto con una posición objetiva, renunciando, dice, al uso de la ciencia, pero para intervenir el objeto realizando nuevos análisis, observaciones, críticas, o sea, volvemos a la prueba y error, ¿de eso también se trata? también, sí, también se trata, la reflexión se trata también de eso de prueba y error también. ¿Mm? Lo Sí. puedo poner también, digamos, como apunte de eso que yo rescaté. De... Sí, 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 está bien la interpretación, Bueno, porque de alguna manera lo que va a variar es, si ustedes se ven en los términos, ya lo vamos a ver cuando empecemos a comparar con el tema de Samaja, es la posición teórica. ¿Mm? El deconstructivismo habla de una posición teórica diferente al claro, constructivismo, que es la posición teórica de Bourdieu. Bourdieu habla mucho desde la práctica. O sea, él se claro. fundamenta en la práctica, su planteo está Profe, dado desde allí. Este, Ajá, perfecto. Entonces, está bueno, como decimos, hacer nuevos análisis, observaciones críticas, volver, digamos, a observar y el método prueba y error para volver a obtener, digamos, objetivamente ese objeto. exactamente, a construir, A a construir. construir, a Gracias, muchísimas construir, gracias. a renovar. Perfecto. Gracias. Bueno, porque como dice este, Bourdieu aquí, no sé si ustedes, no conozco los antecedentes de ustedes en investigación, qué es lo que vieron o no, pero cuando nosotros hablábamos desde una perspectiva más clásica, vamos a decir, con características de la metodología cualitativa y de la metodología cuantitativa, decíamos que cuando abordamos un objeto de estudio cualitativo, nosotros miramos la realidad desde el actor social, desde lo que el actor social nos plantea. Y en el caso de lo cuantitativo, la aplicación estadística, nosotros miramos ese problema, ese fenómeno desde afuera. ¿M? Entonces, quien mira es el investigador y el investigador es quien saca sus conclusiones. En el otro caso es a partir del sujeto, o sea, a partir del actor social. Por lo que nos va a decir aquí Bourdieu es que no nosotros eh, este, tenemos que tener en cuenta como condiciones qué es lo que nos dice el sujeto o quién actúa y desde dónde miramos, o sea, desde qué posición como investigadores miramos el fenómeno. Pero en realidad el resultado es sumergirnos en una reflexión ficticia, ¿no? De cómo vemos, de cómo nos representamos nosotros eso como investigadores, en el rol de investigadores, eso que nos dijeron los actores sociales, cómo representamos esa información que obtuvimos de una encuesta, porque en realidad
es una construcción, ¿no es cierto?, teórica y empírica que realiza el equipo de investigación en función de la, la, de haber observado de qué regularidades se observan en nuestra investigación. ¿Mm? Porque a partir de esas regularidades que se obtiene el nivel de objetividad en los resultados de una investigación. ¿Mm? Entonces esto es importante porque nos está planteando una ruptura, digamos, en lo que hace a características de un método y de otro método, ¿no? Diciéndonos que en realidad se trata de una inmersión ficticia en uno y en otro caso, que se combinan ambas cuestiones, se combina el sujeto y el objeto, no sé, a quién mira y a quién actúa. ¿Quién se Profe, actúa? Sí. sería para poder objetivar, también voy a tomar distancia de un juicio de valor que pueda o no hacer, pero siempre estamos hablando de bases desde un sustento teórico para poder hacer esa objetivación. Claro, la objetivación es siempre hablar de un sustento teórico. Ahora, Yo hablo del tipo de distancia que debemos de tener a la hora de objetivar desde el juicio de valor que se puede hacer o no. No, es que si vamos a generar conocimiento científico o evidencia empírica, no vamos a emitir un juicio de valor. Eso es lo que le digo, le No pregunto vamos yo, a emitir, ahí tomo no, distancia. claro, tomamos distancia, no vamos a emitir un juicio de valor, una opinión. La opinión, las percepciones individualizadas están en lo que nos van a decir los sujetos, pero nosotros vamos a integrar todas esas respuestas, vamos a decir, o todas esas opiniones, o todas esas valoraciones, o todos esos juicios de valor, los vamos a integrar observando qué es lo que se repite, cómo se construyen tipos de comportamientos, ¿está? Entonces ahí está la objetividad. Sí, profe. Cuando vemos que un conjunto determinado de personas se comporta de determinada manera, ahí está, en la regularidad estamos objetivando la opinión del sujeto. La o juicio de valor. Nosotros vamos a nuestro juicio de valor, en una conferencia, pero no en los resultados de la investigación. Gracias, profe. Una de las cuestiones que él menciona como trabajo de esta objetivación participante, modalidad de trabajar, es por operaciones de analogía, y justamente de allí se obtienen las regularidades. Es decir, por observar características, las similitudes y las diferencias entre una cuestión y la otra. Esas serían las operaciones analógicas que realizamos cuando trabajamos con la información que hemos recogido, para luego objetivarla. Bueno, aquí vuelve a reiterar o a hacer hincapié en el tema de tomar conciencia de la doxa, ¿no es cierto?, para poder construir esa objetivación a partir de la reflexión. Lo que quiero señalar en este caso es el ejemplo que él les plantea ahí en el texto de su investigación sobre el Homo academicus, en donde él dice, bueno, es importante reconocer en ese toma de conciencia cuál es el interés del investigador o del equipo de investigación para realizar este trabajo. Entonces, eso me va a dar la posibilidad
posición del investigador en el campo que voy a estar. Aquí en este caso es campo académico porque él va a estudiar justamente el área donde él trabaja, la universidad donde él trabaja, y va, bueno, porque vio que era el conocimiento que él tiene de las categorías constituidas y por estar en ese mundo, por formar parte de ese mundo social, entonces el poder tomar conciencia de todas esas categorías y ver cómo fue esa ruptura, bueno, me hace acordar que no sé si viene en las otras diapositivas, lo dijimos anteriormente, me hace acordar a cuando él dice nos transformamos en un marginal. Sí, porque todos te van a mirar qué vas a decir de mí. Imagínense, inclusive son académicos, en el mundo académico, más complicado todavía, el plantear una ruptura de lo que está naturalizado. O sea, alcanzar a plantear una ruptura epistémica es más, es que te consideren un marginal, que hablen de vos. Es difícil. Y lo otro que quiero rescatar de este trabajo, de esta regla, en relación al trabajo, es que él dice que vamos a obtener la verdad a partir de la objetividad del mundo, o sea, el mundo objetivo, y a partir de nuestra experiencia personal o la de los investigadores, nuestra trayectoria. Entonces, la doble, la articulación de lo objetivo con lo subjetivo nos va a permitir construir esa objetividad acerca del mundo social que estudiamos. Eso nos va a llevar después, dentro de la teoría burdiana, a los conceptos de hábitus y de campo. Entonces, es importante reconocer en dónde reside la verdad de nuestras conclusiones, de nuestros resultados, que siempre son probables y que cambian, ¿no? No, nunca son o terminan siendo absolutos. Y el otro punto que quería rescatar era que lo que nosotros exploramos no es la experiencia del sujeto cognoscente, nos va a decir, sino el sujeto cognoscente es el investigador, ¿no? A quién conocemos, el sujeto conocido, lo vamos a conocer. Pero sí tenemos que tener en cuenta esa trayectoria, vuelvo a reiterar esa parte, ¿no? Esa experiencia vivida sí puede incidir de una u otra manera, pero tenemos que tomar conciencia de eso para en eso reside el tema de la rigurosidad, ¿no? Lo que sí él dice que cuando nosotros investigamos, lo que tenemos que tomar conciencia son de las condiciones sociales, o sea, de las posibilidades de comportamientos, de los límites de nuestros comportamientos, de nuestra experiencia, de los efectos que podemos generar. De poder esas condiciones sociales, poder vincularlas o establecer el vínculo, la relación con el contexto. O sea, nuestro objeto de estudio específico, relacionarlo con el contexto, con el mundo global. Porque a partir de eso vamos a poder descubrir principios del funcionamiento del comportamiento social, de esa interacción. Entonces, en realidad, cuando investigamos, dice, uno de los objetivos es poder descubrir esos principios con que se rige el funcionamiento de un sistema social o del mundo social
en particular si estamos estudiando el mundo académico, si estamos estudiando el mundo doméstico, si estamos estudiando la universidad, o sea, poder descubrir los principios generales que rigen en la interacción de ese mundo. Entonces eso es importante que tomemos conciencia de esto, ¿no? Porque, o sea, descubrir esos principios es muy interesante en la investigación. Profe, Sí. ahí le hago una consulta. ¿Hay elementos o herramientas que van a determinar si estoy llevando a cabo una correcta investigación, sea del tipo que emplee? Vos tienes que aprender, digamos, todos estos patrones y teorías. No es correcto o incorrecto, no es el eje el que funciona, correcto e incorrecto, sino que la empiria, el plano empírico te plantea dificultades y obstáculos y vos tienes que tomar decisiones y, y construir y tomar decisiones respecto de las reglas que vos tienes que aplicar, pero de acuerdo a ciertos límites. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, suponte que vos sabes que aplicar una muestra no probabilística casual te lleva a obtener resultados que corresponden solamente a esa población. Vos no puedes generalizar esos resultados. Porque las muestras no probabilísticas hay, cuando estudiemos o veamos el tema de muestras, van a ver ustedes que las muestras no probabilísticas aluden a un grupo muy pequeño de la población. Esto estudiamos a muy pocas personas, pero la limitación de las muestras no probabilísticas es que yo no puedo generalizar los resultados. Si yo me paro en la esquina de la plaza y bueno, en otras épocas, y pregunto, ¿qué opina acerca de la pandemia y a quienes vengan? Y generalizo esos resultados, estoy cometiendo un terrible error de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a lo que aprendí. De eso se trata, de haber aprendido bien para no cometer esos errores, porque el generalizar resultados aplicando una muestra no probabilística va a llevar a que los resultados tuyos sean inválidos. Gracias, profe. Porque, o sea, la norma tiene un sentido y ahí cuando lo veamos vas a ver la explicación. Pero vos, bajo ciertas limitaciones que tengas de la realidad, vas a tener que construir tu muestra, como vas a hacer si quieres generalizar los resultados, pero a lo mejor finalmente vos digas, en vista a la muestra que se ha aplicado, no es posible que yo generalice los resultados de esto. En eso está en el reconocimiento de los límites y de los efectos y de las posibilidades, siguiendo o reconociendo las normas o lo que me dice la ciencia, ¿no? Bueno, antes de pasar al otro tema, si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Bueno, creo que de alguna manera van internalizando esto que queremos nosotros los profesores
la importancia de reconocer que en la investigación tenemos que construir, tenemos que reflexionar constantemente acerca de los conceptos, los procedimientos que seguimos para obtener esa evidencia empírica. ¿Mm? Y para que esos resultados sean válidos y confiables. Ahora vamos a continuar con otro tema. Bien, a introducirnos en lo que es las invariantes del proceso de investigación científica que nos plantea Samaja. Es otro tema de la unidad 1. Juan Samaja es contemporáneo de Bourdieu. O sea, la teoría y el texto este fue publicado y lo hemos trabajado nosotros en los años 90, al igual que la teoría bourdiana. Perdón, ¿qué autor? Juan Samaja. Nada más Gracias. que es un epistemólogo y metodólogo argentino. Nada más que Bourdieu es constructivista y Juan Samaja es post-positivista. Por eso lo tomamos también, porque nosotros vamos a abordar en este caso, primeramente, la investigación desde el punto de vista de estrategias cuantitativas. Es post-positivista. Y fíjense a lo que reflexionemos un poquito en torno a lo que nos decía Ruth Sautu. Las teorías tienen todo un ciclo. Y fíjense el ciclo que ha dado cumplimiento el pospositivismo, que ya se lo ve, pero de otra manera, tiene más difusión y está más en vigencia un constructivismo que una visión pospositivista. Así que eso tiene que ver. Pero, sin embargo, nosotros vamos a ver ciertas similitudes y ciertos distanciamientos en esta cuestión. Aunque partimos de dos puntos diferentes. En el caso de Bourdieu partimos de la investigación, aquí partimos del proceso de investigación, es decir, del plano de la acción. Y él les va a decir que el proceso de investigación son todas las actividades que lleva a cabo el equipo de investigación. Entonces, nos ubica en un plano de la acción. Eso es importante reconocer lo que es un proceso de investigación. Profe, pero en principio, ¿a qué responde el pospositivismo? Ya lo vamos a ir viendo, ¿ah? Ya lo vamos a ir viendo. Ah, bien, perdón. De a poco, ya vamos a ir viendo en ese sentido. Recuerden ustedes lo que fueron viendo. En realidad, cuando veamos paradigmas, yo tenía esa duda de darle el tema del paradigma porque considero que ya lo vieron en Introducción al Conocimiento Científico. Pero recuerden que el positivismo parte busca aplicar la misma metodología que aplicaban en ciencias naturales los cientistas sociales. ¿Ah? La réplica, digamos, en aquellos momentos, digamos, estoy hablando del siglo XIX, y que buscaban las leyes generales. Un Comte, un Spencer,
digamos, un Durkheim, bajo teorías como el empirismo, como el funcionalismo clásico, estoy hablando siglo XIX. Ahora, el estructuralismo, ya vamos a ver un aporte o un cambio dentro de la visión pospositivista, dentro de unos instantes, cuando hablemos de cómo incorpora Samaja la dimensión histórica, que no estaba en el positivismo clásico, digamos, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con los postulados de cada paradigma. Adentrémonos en particular al punto de partida del proceso de la investigación y al planteo de Samaja. Una primera cuestión a tener en cuenta para abordar estas invariantes estructurales del método, por eso dice invariantes estructurales, ¿ven? Es advertir la diferencia entre el proceso de investigación y la práctica profesional. Entonces él da dos características. El proceso de investigación tiene un nivel de universalidad y de generalidad en la búsqueda de producir ese conocimiento científico acerca del objeto que estudiamos, que no lo tiene la práctica profesional, que busca la eficacia, es decir, responder a lo esperado, a las expectativas, a las necesidades de la población particular que estudiamos. Y lo otro, que es la práctica profesional, aplica normas en el trabajo de campo, éticas y técnicas que corresponden a la incumbencia profesional. Mientras que en el proceso de investigación, nosotras las normativas que aplicamos responden a la comunidad científica y al individuo, al grupo, a la institución que estamos estudiando. Entonces lo que va a hacer es una diferencia de grado, porque cuando hablamos de proceso de investigación, de las acciones del proceso, estamos hablando de un nivel macro, dice. Y cuando hablamos de las acciones profesionales, individuales, estamos ubicándonos en un nivel micro. Por tanto, poder advertir estos dos niveles o diferencias de escala en las que plantean de hablar de proceso de investigación y de hablar de la intervención profesional particular del equipo de investigación, con estas dos características diferentes, ¿no? Entonces, en eso va a introducirnos, en este caso, con las invariantes estructurales del proceso de investigación. Él va a hablar de tres invariantes. ¿Esto es qué significa invariantes? Que en cualquier investigación siempre va a estar presente un producto u objeto, que es el conocimiento científico, o lo que sería la explicación acerca de por qué ocurrió eso, y de esa manera y no de otra, y que ese objeto o producto nosotros lo vamos a obtener mediante un cartografiado estableciendo relaciones entre los hechos y la teoría. Entonces, de alguna manera, no habla de construcción, pero habla de armar y de pensar relacionalmente. Ese pensar relacionalmente integrando o articulando la teoría con la empiria. No vamos a ver en su terminología la construcción, pero sí vamos a ver que él está hablando de un pensar relacional para generar
ese conocimiento científico, ese producto. La otra invariante son los métodos, las acciones. Y entonces, el modo de descubrimiento, las acciones, están centrados, o sea, el abordar la realidad desde la intervención profesional, desde el equipo de investigación, centrar a un nivel micro de investigación, y desde allí se realizan los descubrimientos, dice. En cambio, si nosotros abordamos esa realidad desde la validación del conocimiento, lo que nosotros estamos introduciéndonos es ese nivel macro, es decir, siguiendo las normativas de la comunidad científica. ¿Está? Entonces, son dos modalidades de abordaje, pero una desde un nivel micro de la intervención profesional, el modo de descubrimiento del que vamos a hablar, o él después va a plantear las fases del proceso de investigación, o sea, planteo, formulación del problema, marco teórico, objetivos, etcétera. Y la modalidad de validación, que tiene que ver con reconocer que estamos aplicando en esa investigación las reglas de la comunidad científica. Y la otra invariante del proceso de investigación, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo o no sé? Ahí siento... Profe, ¿cómo que debemos a ir a conquistar ese objeto nosotros? No es la palabra conquistar, porque el objeto lo construye, o sea, la finalidad de este proceso de investigación social es generar conocimiento científico. Esa es la finalidad. El objeto, o sea, él no habla de construir, pero sí habla de pensar relacionalmente. Y pensar relacionalmente lo empírico y lo teórico. Y él habla de un cartografiado. Ese cartografiado asocia los hechos con la teoría. Porque el positivismo tenía como objeto de estudio el hecho social. Y si vamos a Durkheim, la definición de hecho social es que el hecho social es externo y coercitivo. El investigador mira desde afuera el fenómeno y observa la doxa, digamos. Ese es el hecho social. Si nosotros nos plantamos en una investigación de interpretativa, o sea, que tenemos que aplicar estrategia cualitativa, el objeto de estudio es la acción social. Otra cosa, habla de la cual nos va a hablar o nos va a definir Weber. Descubrir o buscar por qué las personas se comportan de esa manera y no de otra. Entendiendo hechos social como la manera de pensar, de sentir. Desde ahí. No, el hecho social desde el positivismo no se lo entiende como manera de sentir, ¿no? Desde el positivismo, vuelvo a repetir, es externo y es coercitivo. Bien, yo hago hincapié en el positivismo porque nosotros estamos entrando a ver cómo vamos a investigar desde o aplicando estrategias cuantitativas.
Esto porque los hechos Eso, pueden ser observados, profe, por eso aplica eso y verifica. y nosotros todo, sea para una cosa o para la otra, para uno o para otro, todos tenemos que tener una captación sensitiva, una observación, ¿no? Tenemos que verlo en la, o sea, tenemos que verlo, digamos, sea cuantitativo o cualitativo, digamos, tenemos que captarlo al fenómeno en su materialidad, vamos a decir, ¿no? Este, eh, eh, hecho social es un hecho externo y coercitivo, habría que revisarlo más a Durkheim o a otros autores positivistas para a lo mejor entenderlo, pero este, es decir, eh, es construir un objeto en donde vos miras desde afuera en realidad. Yo, por ejemplo, te voy a describir el aula y voy a decir que tiene determinada superficie, que tiene este color, las paredes son de este color, que tengo 200 estudiantes y que de acuerdo a la superficie todos los estudiantes están hacinados. ¿Está? Pero estoy haciendo una descripción, me hace acordar al tema de antes nosotros en los informes de investigación teníamos que escribir siempre en tercera persona para develar la objetividad con la que trabajábamos. Pero hoy en día se admiten que uno puede escribir en primera persona, del singular o del plural, o sea, no solamente en tercera persona, ¿no? En tercera persona, en no persona, ¿no? Para develar el nivel de objetividad con el que hemos trabajado. Este, bueno, entonces, el objeto de estudio desde la visión positivista es el hecho social como externo y coercitivo, por eso ustedes van a ver ahí una, una aclaración de la asociación de empiria y teoría. El empírico alude a él a hechos sociales. Y las teorías, bueno, lo que conocemos, ¿cierto? Teorías, conceptos, etc. Y el tercer dimensión de esta invariante del proceso, la tercera invariante del proceso de investigación son los medios o condiciones de realización. Y estos medios o condiciones de realización estaríamos aludiendo a recursos, a técnicas, a componentes institucionales que tienen que ver con las reglas institucionales, reglas que nos van a permitir, por ejemplo, el acceso o no a la institución para recoger cierta información. ¿Mm? Este, y ya vamos, en la medida en que lo vaya desarrollando, vamos a ver que también alude a la importancia de la reflexión. Entonces, en estas invariantes del método, ellos Perdón, son contemporáneos disculpe, a la no, reflexión, al trabajo de reflexión. Reflexión cuando aplicas cuando haces investigación. Que son todas cuestiones que teníamos presente en la otra visión que estábamos viendo de Bourdieu. Quiero ir haciendo como para que ustedes reflexionen, que por ahí se acercan y por ahí se distancian y que comparten sobre la base lo mismo, aunque Samaja no hable de doxa, no hable de construcción. ¿Está? Profe, ahí cuando habla de métodos o condiciones de realización y hace referencia a instituciones en algún ejemplo, es a donde yo voy a entrar a realizar, a elaborar teoría para extraer conclusiones, o entro ya con cierto sustento teórico para delimitar diferentes cuestiones. Lo institucionales son condiciones o limitaciones, tanto en el trabajo de campo
porque la institución te pone ciertas reglas que vos tienes que cumplir para, por ejemplo, acceder eh, a la institución. Yo, em, con los chicos que han querido, por ejemplo, estudiar, hacer diferentes planteos de estudios en el ámbito de las escuelas, si ellos no tenían la madre, la tía que estaba adentro de la institución, muy rara vez podían concretar su investigación. Y les pedían un montón de papeles, de reglas para entrar a hacer el trabajo. Los chicos los llenaban, ¿no? Y después al final les decían que no podían. O sea, le echaban abajo por tierra todo el trabajo de investigación. Y bueno, y ustedes consideren que en los tiempos académicos, nosotros tenemos un año, a veces resultan muy cortos para que los chicos puedan hacer alguna cuestión, y si encima les ponen obstáculos, no sé, tienen que ingeniárselas de alguna manera para dar cumplimiento al domiciliario, vamos a decir, ¿eh? O sea, los componentes institucionales son tantos normativas o reglas burocráticas que pueden pedirte las instituciones donde vos vayas a hacer el trabajo, como normativas y reglas a cumplir de acuerdo a lo establecido por la comunidad científica. Estamos, tiene que ver con eso. Ahora vamos a desarrollar un poquito más cada una de las invariantes. La primera invariante, el producto del proceso, o sea, el conocimiento científico, la explicación científica acerca del fenómeno, él les va a decir que para generar ese conocimiento científico hay tres momentos importantes. Fíjense, durante todo el desarrollo del capítulo, el texto que ustedes van a leer, habla de momentos, habla de tiempo. Esa es la dimensión que incorpora el pospositivismo, la dimensión histórica. Algo que no estaba presente en el positivismo, en la visión positivista, un clásico siglo XIX, vuelvo a reiterar. Pospositivismo, estamos hablando de los años de los 90, o sea, siglo XX. Ese es un aporte o una distinción de esta perspectiva. Él dice que hay tres momentos. El momento de la búsqueda o de la constatación de las regularidades del fenómeno. La regularidad del fenómeno, como veníamos diciendo, está dada en qué? En que yo obtenga que el 40% o el 60% de mi población es pobre. O sea, yo he observado ciertas variables dentro de mi estudio vinculadas a la pobreza que me develan que el índice de pobreza en determinada ciudad o en el país es de un 60%, ¿no? Entonces, esas son las regularidades. Después nosotros vamos, lo que tenemos que hacer es establecer relaciones entre las regularidades. Entonces, en ese caso vamos a formular hipótesis. Vamos a relacionar una variable con la otra. Entonces, no sé, podemos relacionar el nivel socioeconómico de las personas con el trabajo que tienen, que cumplen, ¿no? Entonces vamos a observar las diferencias o vamos a corroborar o refutar eso, esa asociación de variables que hemos realizado, o esas hipótesis. Bueno, nosotros trabajamos en investigación, no trabajamos con una, trabajamos con varias hipótesis. Si las corroboramos o si las refutamos, vamos a formular en los resultados, en la explicación científica, proposiciones que representan las relaciones esas. Las proposiciones son hipótesis comprobadas. Por eso
la formulamos al finalizar la investigación. Podemos llegar a formular proposiciones y obviamente si trabajamos con hipótesis, porque hay investigaciones en las que no se trabaja con hipótesis. Entonces él dice, para generar ese producto científico, ese objeto, esa explicación científica, por un lado lo construimos en base a pensar relacionalmente, vamos a decirlo en términos de Bourdieu, asociando o articulando la empiria con la teoría. Y en un tiempo y en relación, eso es en relación al espacio, podríamos decir. Y en relación al tiempo, vamos a hablar de 3 momentos que buscamos para generar ese conocimiento, que son las regularidades del fenómeno, poner en relación las regularidades y formular proposiciones que representen esas relaciones una vez que hayamos comprobado o refutado las hipótesis planteadas. La segunda invariante de la que hablábamos era la invariante del método, o sea, la modalidad en la que nos aproximamos a esa realidad y que tenía que ver con esta intervención profesional y con esta otra, con el contexto, con el mundo de la comunidad científica. Por eso es que él les va a hablar y les va a decir, vamos a respetar, ¿no?, los procedimientos para obtener, dice, todo procedimiento para establecer la verdad material plantea a la lógica el problema de su fundamento y legitimidad. La legitimidad la obtienen por las regularidades, ¿no? Y algo es legítimo cuando lo observa como regular, como una norma de conducta, vamos a decirlo, ¿no? Y su relación con los métodos consagrados, o sea, los métodos aceptados o vigentes en la comunidad científica, que nos sirven para demostrar esa explicación. Y por otro lado, los procedimientos de validación también instauran una estrategia de búsqueda, y esa estrategia de búsqueda está en el trabajo de intervención profesional, ¿no? Profe, ¿esto siempre responde a estadística? ¿Qué cosa? El tipo de investigación en donde hablaba de la filmina que ha pasado recién en la anterior. Digo, si estos tipos de métodos de investigación siempre responden a estadísticas. Bueno, no. Lo que vos vas a observar es que la terminología que utiliza el autor es como que tiene una terminología más estadística, porque él está hablando desde una posición postpositivista. Cuando vos hablas desde una visión positivista, postpositivista, lo más coherente es trabajar, o lo más aceptable, digamos, pero no es excluyente, es reconocer el tema de la investigación cuantitativa, de la estrategia cuantitativa. Pero nosotros aquí, ojo, tened cuidado, nosotros aquí, en algún momento de la investigación, yo digo, aquí estamos hablando de invariantes del proceso de investigación. ¿Qué significa invariantes? Que en cualquier investigación, apliques la estrategia que apliques, aplique la estrategia cuantitativa, cualitativa, etcétera, esto va a estar presente. O sea, vos en una investigación, en un proceso de investigación, vos vas a tener un objeto, vas a tener un método y vas a tener condiciones de realización. En cualquiera, así apliques intervención social. ¿Tá? En cualquier investigación. Sí, ahí lo entiendo. Eso es lo que él está diciendo. Pero el discurso que tiene Samaja es un discurso, como él es postpositivista, los términos están en esa posición. Pero él en este caso está hablando de invariantes estructurales del proceso de investigación para cualquier estrategia. Entonces, en esto
rescatado una otra frase del autor que dice que los procedimientos de descubrimiento y de validación se desarrollan en la historia y se transforman unos en otros. Aquí es donde ustedes pueden leer esa posición pospositivista. Uno es el aporte, el positivismo no trabajaba con la historia, el pospositivismo sí habla de la historia y habla que la dimensión histórica es la que genera los cambios, la que genera o transforma. Pero fíjense, si es la historia la que genera el cambio, entonces va a hablar de que los cambios tienen cierta continuidad en el tiempo. Cuando Bourdieu plantea la dimensión histórica, pero él no habla de continuidades, la transformación no es una continuidad, sino una ruptura, porque él habla de lucha, él ve la realidad como una lucha. La lucha por los capitales de los que habla. Ahí está la perspectiva diferente, ¿no? Bourdieu habla desde la lucha, desde el constructivismo, pero desde una lucha, así ve la realidad, desde oposiciones, rupturas, dice duda radical, fíjense los términos, duda radical, ruptura epistemológica. En cambio, este hombre habla de que hay cambios, pero lee la realidad como una continuidad. Hay transformaciones, pero esas transformaciones se dan a lo largo de la historia. Y no la plantea la historia como un conflicto. Esa es una diferencia en cuanto a esta cuestión pospositivista y a la otra cuestión. Por eso quería que lo vean, ¿no? Cómo incide su mirada teórica, digamos, su posición teórica frente a lo que nos está explicando de este tema, del proceso de investigación. Bueno, el otro tema es, él luego va a mostrar la relación entre dos invariantes. Va a hacer distintas relaciones. Una de ellas es la relación entre la invariante del producto o del conocimiento científico con el método. Y fíjense, lo que nos dice, tenemos que rescatar. Sería falso reducir el componente teórico del producto científico con el modo de validación, o sea, identificar la teoría con la validación del método. La dijimos al inicio, yo por eso les hice la diferencia. La introducción a la validación no es solamente hablar de teoría, es hablar del nivel macro social, es hablar de la comunidad científica, de las reglas que imparte la comunidad científica para aplicar en un procedimiento de investigación científica, para que genere conocimiento científico. Y es un error identificar el componente empírico con la modalidad de descubrimiento. ¿Por qué? Perdón, profesora, en la modalidad del descubrimiento él va a hablar de la intervención profesional. Y ahí ustedes van a ver, cuando vean el proceso de investigación, las fases de formular un problema, objetivos, teoría, definir el universo de variables, construir el instrumento de recolección de datos. Eso es lo que comprende la modalidad de descubrimiento. Pero él les está diciendo, es falso reconocer el componente empírico en ese descubrimiento. Entonces, lo que les está diciendo es que tanto en la intervención profesional como en el respeto a las normas científicas que están en el otro plano, en el plano de la validación, estamos
trabajando con teoría y con empiria. Estamos trabajando con teoría y con empiria. Y es real eso, ¿no? Porque nosotros cuando formulamos un problema de investigación, estamos trabajando con conceptos para formular un problema de investigación. La formulación de un problema de investigación en un momento puede ser un producto. Sí, es un producto porque formular un problema de investigación es un proceso. ¿Y qué involucra ese proceso? Ese proceso involucra que yo tome contacto con la bibliografía, trabaje la bibliografía, seleccione bibliografías, y vaya a bibliotecas, tome contacto con la población que yo estudio. O sea, ¿se entiende a qué va la afirmación? A no reducir lo que él dice a reconocer la modalidad de abordaje del descubrimiento simplemente como una empiria, un componente empírico, y a reconocer eh, la validación como algo teórico. Porque cuando él les va a plantear, a lo mejor es porque yo lo planteé más abajo, porque en realidad, chicos, esto no lo tienen en el capítulo. Si quieren lo podemos agregar, porque el proceso de investigación que tienen de Sampieri es válido. Este proceso de investigación de Samaja es más complejo. Si quieren le agregamos a la bibliografía, no hay ningún problema. Cuando él les presenta el proceso de investigación, se los presenta bajo estas dos modalidades del método, que sería el contexto de justificación y el contexto del conocimiento. Y hay una interpretación reduccionista en donde dicen que el contexto de descubrimiento solamente está en el plano empírico y el contexto de justificación está en un plano teórico. Y él dice, no, eso es un error, porque tanto en uno como en otro se trabaja la teoría con la empiria. Eso es lo que les está diciendo. En el contexto de justificación, él les presenta. Está la instancia de validación conceptual, la instancia de validación empírica, operativa y expositiva. Profe. Esa instancia de validación conceptual se corresponde con todo el tema que yo les decía de planteo y formulación del problema, y llega hasta la instancia de formulación de objetivos. Sí. Es una práctica operativa en el afán de producir conocimientos o elaborar conocimientos, llegado en un proceso de intervención a una entrevista. Ahí, ¿cuáles pueden ser los medios que yo puedo tener para tratar de explicar esto que usted nos explica? Para tratar de Espera un entender. momentito, ya vamos a profundizar en el tema de los medios. Ya llegamos a la tercera invariante, los medios y las condiciones de realización es la tercera invariante, ya llegamos, espérate un poquito. Estamos, y quiero que entiendan bien primero, la relación, estamos en la relación entre el objeto y el método, son dos invariantes, que yo se las presente primero. O sea, la invariante del objeto se construye con la empiria y con la teoría. La invariante del método se construye con el contexto de justificación, el modo de validación y el modo de descubrimiento. Por eso él les dice, es un error reconocer una especie de paralelismo, digamos, y de reconocer el contexto de justificación o de validación solamente con la teoría. No, están las dos, juegan las dos. Estamos hablando del nivel macro de la comunidad científica, o sea, de seguir las reglas que establece la comunidad científica para aplicar investigación. Y en el descubrimiento estamos hablando de la intervención profesional particular en un determinado lugar, en una determinada comunidad, para responder un determinado problema. Entonces,
Eso es... Ahí estaríamos en un campo de investigación, básicamente. Claro, claro. ¿Ven? Sería falso reducir el componente teórico del producto científico, el componente teórico del producto científico es el objeto, con la modalidad de validación del método, y el componente empírico con el componente empírico del objeto de estudio, del producto, del conocimiento científico, con el modo de investigación o descubrimiento. ¿Está? Eso es lo que él les dice que es falso. Esto, cuando lo lean y lo relean, lo van a ver, ¿ah? Lo van a ver mejor. No sé si se me entiende hasta ahí. Sí, porque hasta la lectura es compleja para hacerlo. Tiene mucho juego de palabras y la verdad que Sí. Con un ejemplo se lo puede explicar. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ahora sí pasamos a la tercera invariante, que también después vamos a ver la relación, que son las condiciones de realización o los... y vamos a reiterar, recuerdan que cuando en la presentación de la tercera invariante hablábamos de recursos, de técnicas y de normativas institucionales, ¿no? Bien, entonces él dice que las condiciones de realización tienen 3 dimensiones. La primera, que corresponden a ese proceso de investigación, tiene que ver con el objeto de investigación, o sea, con el conocimiento científico, con el producto. ¿Mm? ¿Cuál es la condición del producto? Tener en cuenta, pues nosotros cuando investigamos tenemos en cuenta las teorías preexistentes o existentes acerca de ese problema. Si vamos a abordar una problemática de violencia, vamos a tener en cuenta las teorías acerca de esa problemática que queremos abordar. Y vamos a ver qué es lo que está vigente y vamos a reflexionar respecto de esto. O sea, tiene una dimensión teórica, tiene una dimensión reflexiva y observacional, o sea, en el plano empírico y cognitivo de la intervención profesional, que se va a vincular con cuál es la finalidad de mi investigación. Si mi investigación es producir conocimiento o transformar la realidad. ¿No? Y tiene una dimensión de los medios de investigación con los que cuento para llegar a un resultado exitoso en la investigación. Y esos medios tienen que ver con recursos, no solamente económicos, sino también con la capacidad que tienen los investigadores para hacer la investigación que tienen enfrente. Tienen que ver con las normas institucionales, los obstáculos que tenemos para realizar la investigación. Sí, alguien habló. Sí, nos puede hacer la diferenciación entre producir conocimientos y emplear o aplicar o emplear una práctica social transformadora. Nosotros buscamos producir conocimiento cuando aplicamos investigación, vamos a decir, social en su visión estadística, o sea, la lógica, ponemos en práctica la lógica probabilística, la estrategia cuantitativa, y ponemos en práctica la estrategia cualitativa desde una visión etnográfica, por ejemplo, biográfica, fenomenológica,
que ya hay que ver las particularidades de cada una. Y la transformación es cuando ponemos en práctica la intervención social. ¿Ah? La investigación-acción, el clásico de Pedro Demo les hablaba de la investigación-acción, que buscamos la transformación y no buscamos generar conocimiento. ¿Podemos emplearlo el sistema educativo como práctica transformadora? Sí, por supuesto que podemos buscar cambio, transformar ciertas realidades. Esa transformación, profesora, esa transformación se puede dar en todos los niveles, digamos, de transformación de conocimientos. ¿A qué niveles te refieres? Claro, a nivel educativo, a nivel social, a nivel cultural, o sea. Claro, sí, en cualquier nivel que vos trabajes, o sea, depende Claro. de la problemática que vos trabajes, sí, por supuesto. Claro. Sí, pero es cuando vos buscas cambios en la acción, cambios en el comportamiento. En cambio, los cambios, cuando vos buscas conocimiento científico, los cambios se van a dar en las teorías, porque va a producir un nuevo aporte o un nuevo concepto o una nueva cuestión se va a dar en la teoría, y esa teoría, o sea, vas a producir conocimiento científico, te va a servir para saber qué es lo que vas a hacer. Ustedes, dentro de la disciplina del trabajo social, realizan diagnóstico para después planificar políticas sociales. Diagnóstico de qué ve la gente, de cómo ve la gente la realidad para planificar las políticas sociales. Las políticas sociales buscan la transformación, buscan el cambio. Bueno, creo yo, no, a lo mejor no todas, si hacemos una lectura doble, no todas buscan transformación, ¿no? Pero está. Sí, profe, llegando al punto 3, no sé si lo he nombrado ya, en donde habla de los medios de investigación. ¿Qué pasa si yo no tengo solvencia para poder llevar a cabo esa investigación? Se te viene abajo. O sea, se Perfecto. te viene abajo Sí, la investigación. Pero en general, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Cuando vos tengas que realizar tu tesis, suponte que vos en general los estudiantes no buscan financiamiento de tesis. A veces sí tienen trabajo, qué sé yo, y logran un financiamiento de sus tesis. Pero en general los estudiantes las realizan por sí mismos. Es el director y el estudiante, y son los fondos del estudiante los que llevan adelante la investigación. Entonces, bueno, vos no podrás emprender una investigación que comprenda toda la ciudad de Santiago del Estero, pero podrás emprender una investigación que comprenda al barrio X y a la población X, y irás reduciendo o verás cómo la delimitas mejor al campo en función de los recursos financieros que tengas para poder hacerla. perfecto. Entonces vas a buscar una solución, ¿entendés? Buscas una solución, siempre que sea, en este caso, de pesos. Buscas alguna solución, lo haces más chico al campo de acción, digamos. Eh, pero los medios no quedan así, no son solamente, no tienen que ver solamente con lo económico, tienen que ver con tu capacidad para llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, ustedes, los trabajadores sociales, van a recibir instrucción y competencias sobre estadística, ¿no? Pero puede ser que se pongan a hacer un trabajo de investigación que requieran de un estadista. ¿Por qué? Porque su rol va a ser decirle al estadista qué es lo que quiero en mi investigación. Pero hay cálculos que vos no los vas a ver, por ejemplo, que uno no lo ve y que no los conoce y no tiene por qué conocerle. Para eso está alguien que ha estudiado estadística y vas a requerir del estadista. O sea,
entonces vos tienes que pensar en eso, si requieres de un estadista, si requieres de alguien en computación, o que tus conocimientos sobre computación te son suficientes para hacer la investigación. Bueno, todo eso tiene que ver con los medios. Y aquí también quiero recalcar el tema de las técnicas, o sea, las técnicas no aluden solamente a los instrumentos de recolección de la información, ¿no? Son todos los procedimientos que pone en práctica el investigador en el trabajo de campo. Inclusive, no sé, vuelvo a repetir, yo les menciono cuestiones que no sé si ustedes las manejan o las reconocen, pero que las vamos a ver próximamente en la materia. Una técnica es poner en práctica el trabajo de operacionalización de variables, o sea, los procedimientos con los que vos vas a medir la realidad, por ejemplo, los indicadores con los que vos vas a medir esa realidad. Es como que escala me es permite una medir técnica. qué variable, ¿eso? Claro, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, otra técnica tiene que ver con esto que comentaba en algún momento sobre la muestra. ¿Cómo vas a operar? ¿Qué operaciones vas a llevar a cabo para elaborar tu muestra en relación a tu problema de investigación? O sea, las técnicas no es solamente el instrumento de recolección de la información. Es importante que lo tengan en cuenta. Eh, vamos al principio porque, bueno, la oralidad lleva a esto que a veces uno no sigue el orden y, bueno, la diapositiva me hace que vuelva de nuevo al orden. O las preguntas, ¿no? Entonces, esos medios de realización son conjuntos de recursos, técnicas y contexto institucional preexistente que me sirve a mí como vehículo para alcanzar la producción de ese conocimiento científico. El uso que yo haga de esos medios tiene que ver con eso de la doxa que decía Bourdieu, con esto de la reflexión, con recrear esos medios, esas técnicas que me brinda la comunidad científica o del que yo me he apropiado en instrumentos, y no aplicarlos de manera espontánea o mecánica, sino reflexionar acerca de cómo los uso. Y bueno, las técnicas institucionales, lo institucional es lo que decíamos recién, lo que yo tengo que llenar, toda la burocracia o papeleríos a lo mejor, para acceder a un lugar de trabajo, para acceder a una biblioteca, para acceder a una escuela, si es que voy a hacer un estudio en alguna escuela, para acceder a la universidad, si yo voy a estudiar a la universidad. O sea, son las normas que tengo que seguir y respetar de ese mundo social que voy a estudiar. También son medios de realización. Ahora, algo interesante es cuando él les plantea la relación entre el conocimiento científico, el producto del proceso y el medio de la investigación. Es interesante porque él les va a decir que el conocimiento científico, el producto de una investigación, que puede ser un determinado conocimiento, en otra investigación yo lo puedo usar como una condición, como condiciones de realización de la investigación. O sea, yo uso ese conocimiento científico para abordar otra investigación. Entonces, en esa otra investigación, ese producto se transforma en una condición.
¿Mm? Como yo les decía recién, ustedes van a hacer un diagnóstico de la población y los resultados de ese diagnóstico les van a servir a ustedes para idear una política social. Entonces, cuando les sirve a ustedes para idear la política social, se transforma en una condición de realización de la nueva investigación, ¿no? El nuevo proceso de investigación se reinicia. Resulta interesante ver cómo el objeto, el producto, el conocimiento científico puede ocupar distintos lugares en ese proceso de investigación. Puede pasar de ser producto a ser una condición de realización de la investigación, de otra. Y después el autor les va a completar el cuadro del proceso de investigación, porque primero se los plantea parcialmente este esquema, no es un cuadro, es un esquema en realidad, de esta manera. Entonces las invariantes del método, del proceso de investigación, perdón, es el producto, el método y las condiciones de realización. El producto es el trabajo de los hechos con la teoría, la asociación en un cartografiado, les va a hablar él. El método es los vínculos que podamos establecer entre esa modalidad de validación y descubrimiento, ese mundo de comunidad científica y de intervención profesional, como nosotros asociemos en la teoría y en las prácticas. Vuelvo a repetir, la validación está la teoría y la práctica, o sea, la teoría y el hecho. Y yo digo mal, la teoría y la empiria, en términos de Samaja no tengo que hablar de práctica, es otra cosa. Ahí hay una nota al pie que les hace la distinción. Entonces, en el texto, tengo que hablar de teoría y de empiria en la validación, y en el descubrimiento también hay. Estoy relacionando la teoría con la empiria, ¿está? La intervención profesional va trabajando con teoría y empiria, y la comunidad científica trabaja en asociaciones de la teoría y de la empiria, o sea, de la teoría de lo hecho, del producto, para generar ese conocimiento científico. Y las condiciones de realización están vinculadas a las normativas institucionales y a las técnicas, que vuelvo a repetir, las técnicas no solamente refieren a la cuestión esta de recursos o recursos económicos simplemente, sino también de operaciones a lo largo de toda la investigación para poder obtener esta información, esos resultados válidos y confiables. Y una última cosita, espero que no estén cansados, que quiero distinguir es, aparte de la distinción del concepto de proceso de investigación, que son todas las actividades que lleva a cabo el investigador, el equipo de investigación, el proyecto y el diseño. Entonces, la distinción entre proyecto, diseño y proceso. El proyecto de investigación, dice Samaja, es con todas las actividades de gestión, todas las actividades administrativas que tiene que llevar a cabo el investigador o el equipo de investigación. Es el documento destinado a un organismo o instancia de control. Ese es el proyecto. Profe, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Se ha cortado el audio. Pero va a estar en la grabación. Igual, el proyecto de investigación son todas las actividades de gestión que tiene que llevar a cabo el investigador o el equipo de investigación para hacer su investigación. Y el diseño de investigación tiene que ver con
la estrategia metodológica, o sea, con la definición de lo que es, qué voy a estudiar, desde dónde lo voy a estudiar y cómo lo voy a estudiar. Esto es, el problema de investigación, la teoría, desde donde voy a mirar esa realidad y la metodología o la estrategia metodológica que voy a aplicar, cuantitativa, cualitativa o ambas combinadas, que tienen que ver con la muestra, con las técnicas de colección de datos, etc. Estos conceptos necesito que los reflexionen, porque cuando en un examen yo les pregunto cuáles son las fases de un diseño y ustedes me dicen que es el problema, el objetivo, el marco teórico, el diseño de investigación sea cuantitativo, cualitativo, universo de variables, etcétera, recolección de información, análisis de datos y resultados de la investigación. De acuerdo al concepto que acabo de decir, ¿es correcto todos esos momentos o fases que he mencionado? ¿Es correcto? No, profesora. Perfecto. Me gustó No. esa respuesta. No es correcto. Porque si yo estoy hablando de diseño, estoy hablando de planificación. O sea, yo no realizo la investigación, no realizo el análisis. No realizo esa recolección de información para el análisis. Sí recojo información para formular el problema, pero no para los resultados, ¿está? Y es esto que yo les pregunté aquí, no lo reflexionan. Dicen lo que es el diseño y cuando les pido las fases, me dan todas las fases, hasta incluido el análisis. Y no ven el error. Es importante la reflexión. ¿Estamos? Por eso quería llegar, o sea, ustedes cuando internalicen un concepto, reflexionen respecto de es importante la reflexión, no solamente la internalización del concepto. ¿Por qué es esto importante? Porque en método 1 nosotros llegamos, y si ustedes observan el programa que tienen, llegamos a cumplimentar diseño de investigación. No vemos la parte de análisis de la investigación. No llegamos, en un año no llegamos, chicos. Entonces, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Y que recuerden todo lo que van a aprender en métodos 1 para que le digan a la profe el próximo año lo que han aprendido y porque si empiezan a revisar todo lo que han visto, no pueden llegar a un análisis. Y es importante que en métodos 2 lleguen a ver cómo se realiza un análisis de investigación. Profe, disculpe. Bueno, sí, dejaría estos últimos minutitos para que me pregunten o me consulten, así que te escucho. No, yo más bien quería preguntar respecto al formulario de asistencia, porque recién he ingresado y no he podido llenarlo. No sé si es para los que estamos en clase o para los chicos que no han podido ingresar. Chicos, alumnas, alumnos, estamos con a ver, Aldo es el que se encargaba del formulario y no se ha dado cuenta de pasarme el enlace en su momento, entonces él ha creado un enlace para habilitarlo hasta las 12 y lo puso en avisos. El tema es que me parece que en el apuro lo ha configurado mal y por eso no pueden cargar. Ahora lo estamos arreglando ese tema para que ustedes puedan cargar el formulario de asistencia. No pase nada por aquí. Está puesto el link en avisos. Búsquenlo de ahí, entren ahí o ese Ahora nomás. formulario. Ahora entramos.
Escuchen chicos, escúchenme por favor, cuando tengan el aviso, manden ustedes la información. Nosotros tenemos aquí la grabación y en esa grabación aparecen todos sus nombres. Así que nosotros vamos a cotejar lo que ustedes nos envíen con los nombres que tenemos en la grabación de este video, de la clase. ¿Está? Así que así también vamos a tener la asistencia. Pero ustedes manden como corresponde, cuando el profesor les diga, los datos que necesitan. Escuchen, ahí me dice el profesor Aldo que acaba de corregir el enlace, así que carguen sus datos de asistencia en este link que los paso por aquí, por el chat, y también está puesto en avisos y novedades. Sí, ¿Listo? sí, profe, lo acaban de subir. Perfecto. Hasta las 12 lo iba a habilitar. Les voy a decir que lo dejen unos minutos más de las 12, pero entren y carguen ahora. Listo. Bueno, solucionado entonces. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra cuestión? Por el chat de la plataforma le está enviando el link, profe, porque no me aparece. Sí, acabo de subirlo, si no entra novedad. Ahí están, lo estoy viendo. No, profe, no se ve nada. No, profe, no aparece. Que una de las compañeras les pase a los compañeros, por favor, el link. A ver, le he enviado por privado a alguien. Ahí está. Tenía que mandar a todos. De todos modos lo va a habilitar, lo va a dejar hasta las 12:10 lo va a dejar. No va a cerrar a las 12 en punto por este inconveniente, pero bueno, ya está corregido el error y bueno, carguen sus datos. No pasen, quien ha puesto los datos en el chat, no, imposible, carguen ustedes en el formulario. Salvo de los chicos que tenían que trabajar, desconectarse por cuestiones estas que se justifican, han dejado sus datos en la plataforma. Allá en el foro de consultas, creo, ahí han dejado sus datos. No, bueno, los que estamos ahora conectados, carguen sus datos ahora mismo en el formulario. No importa, después vemos esos temas, chicos. Vamos a cerrar la clase, vamos a darle la palabra a la profesora Roxana y continuemos con la clase y para cerrarla también. Bueno, entonces terminamos. Un poco complicado, pero terminamos la clase. Muchas gracias, profesor.